Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en este primer panel titulado La Juventud Habla, con el tema Educación Sexual, ¿tarea de los padres o del Estado? Yo soy Axel Lo y seré su moderador esta tarde. Como panelistas tendremos a Valeria Ochoa, licenciada en Psicopedagogía, actualmente se encuentra estudiando la maestría en Psicología Neuroeducativa y está en proceso de capacitación como tallerista de Protege tu Corazón. Javier de Satarain, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana de Puebla, director de Juventud y Vida en Puebla, miembro del Comité del Frente Nacional por la Familia en Puebla, militante del Partido Acción Nacional y ha participado en 3 parlamentos juveniles de diversas organizaciones. Tenemos también a Karen P., quien estudió Ciencias de la Familia en la Universidad Anáhuac Norte, es integrante de Juvi CDMX, directora de un movimiento en contra de la pornografía llamado The Hidden Battle, fue delegada juvenil en la ONU, NY en la CSW 61, colaboró en Red Familia, es instructora del método de ovulación Billings y conferencista juvenil sobre sexualidad, noviazgo y teología del cuerpo. Jorge Guajardo estudió en la carrera de biotecnología en la Jacobs University Bremen, en Alemania. Posteriormente, cursó la maestría en química industrial por las universidades de TU Múnich y NU Singapur. En el 2018 atendió al programa de líderes in Autumn en Washington, D.C. Actualmente es líder de proyecto en una empresa bioquímica, IOSA, y el director de Juventud y Vida Monterrey. Tenemos a Jaime Quintana, quien se tituló como ingeniero en gestión empresarial por la Universidad de Monterrey, con estudios avalados en la Universidad Católica de Lille. En su escuela de negocios, fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la Carrera y comisionado del desarrollo de la universidad. Actualmente labora como asesor patrimonial y financiero certificado por la CNSF y acreditado por la SHCP. Tenemos también a Frida Espinosa, que es una de los 2 cofundadores y directivos de Juvi AC, junto con Leo. Es estudiante de Ciencias de la Familia, cursa el diplomado en Liderazgo Político y Administración Pública, ambos en la Universidad de Anáhuac. Es una de las voceras de la campaña de apoyo a las mujeres La Vida por Delante. Es formadora del Regnum Christi y tiene un apostolado católico llamado Life. Finalmente, tenemos a Ángel Escudero, que actualmente está cursando la carrera de Derecho en la Universidad Anáhuac Puebla. Tiene reconocimientos por distintos concursos de oratoria y un diplomado en formación integral de la persona por la REC. Ha formado parte de comités organizacionales de diferentes cursos de formación integral, es miembro activo de Juvi en Puebla y activista pro vida y pro familia. También tenemos a 3 invitados especiales. Contamos con la presencia de Elsa Méndez, diputada local del 6º Distrito del Estado de Querétaro, quien es empresaria, licenciada en Contaduría por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, presidenta de la Comisión de la Familia, secretaria de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Educación y Cultura. También tenemos a Karina Banda, abogado y contador público, egresado de la Facultad de Derecho y Contaduría Pública del Centro Universitario Grupo Sol, antiguamente Colegio Español de México. Actualmente es diputada local de la actual legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y delegada del municipio de San Francisco de los Romo, de la Coordinadora Nacional de Abogados con México AC. Por último tenemos a Marcial Padilla. Es licenciado en Filosofía por el Ateneo Regina Apostolorum de Roma, en Italia, licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Panamericana de Guadalajara, cursó la maestría en Bioética en el Colegio de Bioética de Nuevo León. Actualmente es director general de Conciencia y Participación, un programa de participación. Ahora, me gustaría, para introducirlos al tema, que cada uno de nuestros invitados puedan darnos una breve explicación de lo que consiste su iniciativa. ¿Por qué la apoyaron? ¿Cuándo fue presentada? ¿Cuándo será votada? ¿O cuándo lo fue en tal caso? Y les recuerdo que tienen un tiempo máximo de 3 minutos. Así que les pido, por favor, sean concretos. Diputada Elsa Méndez, comenzamos con usted.
Muy buenas tardes, muchas gracias jóvenes, a mis compañeras, a Karina, Marcial, es un gusto poder estar con ustedes y a todos los que nos siguen en esta transmisión. Bueno, quiero comentarles para poder hacer como adentrarnos a qué es lo que el tema estamos tratando, es que recordemos que el 15 de mayo del 2019 fue aprobada la reforma educativa. En el momento en el que en Querétaro teníamos que votar esta reforma que fue aprobada, que lejos de que la intención fuera realmente tener una educación de calidad, más allá nosotros lo vimos para poder hacer este juego político del sindicalismo y etcétera, pero en realidad no viene a mejorar la calidad de educación en nuestro país. Pero cuando nosotros pudimos analizarla en mi estado, el proyecto de esta reforma, nos dimos cuenta de que existían graves riesgos cuando se hizo la modificación al artículo 3, que era que la educación, planes y programas iban a contar con esta perspectiva de género, la educación sexual integral y derechos reproductivos. Fui la única diputada que voté en contra de esta iniciativa en mi estado porque sabía a los riesgos que nos estábamos enfrentando y de ahí empezamos a trabajar en algunas series de iniciativas como la que presenté el 28 de enero del 2020 sobre una iniciativa para que todos los programas, planes, charlas, todo lo que pueda ser de contenido que pueda ser intrusivo para nuestros niños y jóvenes, en primera se tiene que dar a conocer a los padres de familia con 30 días de anticipación. Y también lo que nosotros estamos pidiendo es que se autorice de manera expresa para que los padres digan si quieren o no quieren que participen en todo esto que les quiero comentar que es algo extracurricular. Son contenidos sexuales sobre ideología de género o que vaya en contra de tus principios morales, en tus valores como familia. Esta iniciativa fue presentada, ya fue turnada a la Comisión de Educación y Cultura en mi estado y esperamos que próximamente pueda ser discutida. Pero no me he detenido ahí, la verdad es que estoy muy presente trabajando con un comité que llamaron aquí en mi estado para poder, ya una vez aprobada esta reforma, que nosotros vamos a aprobar cuál va a ser la ley de educación en mi estado, estar presente y mi compromiso siempre va a ser en que todo lo que se enseñe dentro del aula escolar tiene que ser con sustentos científicos, no ideológicos, y se tiene que estar respetando a los niños y a los jóvenes, pero sobre todo darle participación a los padres de familia, porque este es un derecho que tenemos. Muchísimas gracias. Continuamos con usted, diputada Karina Banda. Ya, muchísimas gracias. Disculpen un poquito estas fallas técnicas. Y nosotros hemos apostado, haciendo el contexto que ya nos los dio la diputada, es muy importante que quede aclarado que nosotros somos de la postura de una comunidad educativa, es decir, respetando el derecho preferente de los padres en temas precisamente que vulneren a las convicciones de carácter interno, subjetivo, porque la educación debe de ser progresista, pero de un carácter científico. De ahí que una serie de reformas que son peligrosas en emplear la rectoría, no solamente de carácter administrativo, sino para vulnerar lo que se ha propuesto como un sistema integral de educación. Ese sistema integral de educación está respaldado, resguardado y le da certeza jurídica a través de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre desde 1948 y de la cual fue partícipe México y firmó pactos como los civiles y políticos, como los económicos, que respaldan lo que estamos haciendo en la Constitución, porque queremos decirle que somos legisladores que van en esa tesitura de un Estado de Derecho. Sobre todo en la argumentación es muy importante que quede el derecho preferente que tienen los padres y que ha sido recogido en esos pactos internacionales y que se pretendió dar una situación diferente de ideología. Y nosotros siempre defenderemos la educación a través de la ciencia y progresista, más no de ideologías, porque entonces estamos hablando de adoctrinamientos y eso le quitaría la laicidad que debe de contener
por Constitución Federal nuestra ley. Siendo ese contexto, nosotros hemos apostado a 3 grandes reformas. Una, que es la iniciativa, el artículo que reforma el párrafo 5º del artículo 6 de la Constitución Política de mi estado, que es Aguascalientes, donde nos dice que precisamente la ley garantizará la educación sobre esta Constitución, que es la Constitución de Aguascalientes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los derechos humanos en todos los niveles de la educación. Esto es muy importante porque va a permitir que el papá se haga responsable también de la educación en el hogar y hacer las comunidades educativas de las que estamos hablando y que también están respaldados dentro de la Constitución, como lo vamos a ver más adelante, así como también en las constituciones y en las leyes generales de educación y en la ley estatal que nosotros ya ha sido votada. El 26 de mayo fue votada precisamente con este derecho humano que tienen los padres y respetando el interés superior de los menores, de las niñas, de los niños y en el Estado. Asimismo, también hemos apostado mucho por la economía social, sobre un sistema de solidaridad y por eso hemos afectado también la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes en ese tenor. Y lo más importante de lo que les hablaba, que textualmente es los padres, tutores o quien ejercen la patria de potestad tendrán derecho preferente a escoger la forma de educación que habrá de darse a sus hijos o pupilos con la responsabilidad de cuidar, proveer, conocer, disciplinar e instruir de manera adecuada y con la observancia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto es muy importante porque debemos de considerar a la educación y al Estado como agente subsidiario, pero jamás sustituto de este derecho que tienen los padres. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora continuamos con usted, Marcial Padilla. Gracias, Axel. Qué gusto ver a tantos amigos, la verdad. Me hacen sentir joven. Si quieren, más kilometraje, pero bueno, vamos a decir que podemos estar todavía. Lo que es muy interesante es que son temas que trascienden una generación y otra, ¿no? Efectivamente, así es la educación. Así es la educación. Yo no soy diputado, entonces, como un miembro de la sociedad civil, ¿qué es lo que a mí me preocupa? ¿Por qué siento que estamos en la misma mesa si está fuera de la mesa? Imagínense que en vez de estar hablando de educación sexual, le toca a los padres, le toca al gobierno, estuviéramos hablando de alimentación. ¿A quién le toca alimentar a los hijos? ¿Al gobierno o a los padres? Porque realmente, digo, si hablamos de los derechos fundamentales del niño, pues creo que puede no ir a la escuela, pero no se puede quedar sin comer, ¿verdad? Efectivamente. ¿Va a venir el gobierno a darte el menú? ¿Va a venir el gobierno a darte la comida? ¿Va a venir el gobierno a revisarte lo que estás cocinando? ¿Verdad que no? Ahora, imagínense de que de lo que estuviéramos hablando sería de la educación ecológica, no de la educación sexual. En este momento, este gobierno federal dice que la educación ecológica es que tú ayudas más quitando las energías renovables. En este momento, el gobierno federal dice que tienes que quitar los generadores eólicos y los generadores solares y que tienes que quemar más combustóleo y que tienes que producir energía por medio de petróleo que contamina y que daña al planeta. Esa es la educación ecológica que ahorita da el gobierno. Te pregunto a ti, joven, ¿en quién confiarías más? ¿En el gobierno o en tus papás? Para la educación ecológica, en este momento. Para la alimentación, en este momento. Bueno, aplícalo lo mismo para la educación sexual. Al final, de lo que estamos hablando, y lo que le preocupa mucho a los jóvenes, por lo visto, es que no los puedes dejar sin educación sexual. No hay forma de que los dejes sin educación sexual, no hay forma porque no hay vacíos. No hay vacíos. Igual que el niño no se va a quedar sin comer y te va a destruir a la cena y se va a comer todas las galletas y se va a comer todo el helado y se va a comer todo el chocolate. Sí, porque no va a estar papá gobierno para ver qué comen y qué no comen. Exactamente igual es lo que va a pasar con la educación. La educación sexual se va a dar, ¿sí? Entonces, es un dilema vacío. Lo que realmente está en cuestión es en quién confiamos más. ¿Confías más en ti como sociedad? ¿Confías más
en la libertad de las familias para educar sin imposiciones ni del gobierno ni de terceros? ¿O confías más en entregar a tus hijos, entregar a tus hermanos, entregar a tus sobrinos a lo que diga el gobierno y a lo que diga otro? Entonces, si quieres libertades, estás a favor del derecho de los padres y de las familias a educar en libertad. Eso es lo que yo pensaría. Perfecto, muchísimas gracias, Marcial. Ahora comenzaremos con el panel. Les recuerdo a todos los participantes que tendrán un máximo de 2 minutos cada uno para contestar. Así que les pido, por favor, sean concretos con sus respuestas. Y comenzamos. La primera pregunta es: ¿consideran que ha sido eficiente la educación sexual impartida por el Estado en la educación pública? Coméntanos qué opinas al respecto, Frida. Hola, Axel. Yo creo que no ha sido del todo eficiente, porque el Estado se ha olvidado de enseñar precisamente, y como lo han mencionado los invitados, de enseñar realmente los aspectos biológicos y dejar de lado todo tipo de ideologías adheridas. Y uno de los ejemplos que puedo dar es que en el 2014 hubo una estrategia para la prevención del embarazo, en el cual diferentes organismos internacionales, sociedad civil y dependencias del gobierno se unieron, pero olvidaron enseñar una verdadera sexualidad que no nada más se enfocara en el aspecto de anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Hay que reconocer que para poder enseñar la sexualidad, el Estado no es un sustituto y también se tiene que ver a la persona en su totalidad. Los resultados de esta estrategia fue que en ese mismo año el ENADI dijera que hubo un alza importante del 46.1% en adolescentes entre 15 y 17 años que comenzaron su vida sexual activa, y también hubo un alza importante en la transmisión de enfermedades sexuales, que el CENSIDE dijo que para el 2013 comenzaron con 20% representando esta parte de jóvenes, y para el 2018 ya había un alza importante hasta del 45%. Creo que efectivamente es un momento importante para que como sociedad nos demos cuenta qué estamos haciendo con la educación de los niños, y que estos resultados, que no han sido del todo eficientes, nos motiven a poder hablar de estrategias concretas, reales, que no involucren ideologías, que hablen de ciencia, hablen de aspectos biológicos y que incluyan a la persona en su totalidad en la manera en la que enseñan las cosas de sexualidad. Y sobre todo, que no saquen a los padres de la narrativa para poder enseñar algo tan importante como es la educación sexual. Perfecto, Frida. Muchas gracias. Ahora, Javier, ¿te gustaría comentarnos tu opinión al respecto? Claro, gracias, Axel. La verdad, yo comparto completamente la postura de Frida y de nuestros invitados en cuestión de que es muy importante la participación de los padres en la educación de los niños. Y este no es un derecho menor. Más de 5 tratados internacionales en los que se encuentra México lo reconocen. Y por el artículo 1 de nuestra Constitución, todos los tratados que firmamos se convierten automáticamente en vinculantes y tienen que ser tomados en cuenta para la conformación de políticas públicas, de programas, en materia educativa y en cualquier materia que sea necesario. Yo podría hacer una crítica a la actual manera en la que el gobierno ha llevado la educación sexual, en cuestión de que únicamente se ha centrado en replantear lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre la educación sexual integral, y hay que reconocer que una de las organizaciones que más ha promovido la educación sexual integral promovida por la OMS es Planned Parenthood, una organización muy cuestionable, una organización que tiene ideas que han sido criticadas por muchos sectores y que yo estoy seguro que muchos padres de familia no comparten estos ideales y no saben lo que se les está enseñando a sus hijos. Entonces, como gobierno y como sociedad, deberíamos de cuestionarnos por qué le estamos haciendo caso a instituciones extranjeras y no a los propios padres de los niños, ciudadanos de México. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ahora repetiré la pregunta para los participantes y para la gente que nos está viendo también. ¿Consideras que ha sido eficiente la educación sexual impartida por el Estado en la educación pública? Jaime, no sé si quisieras agregar algo.
Gracias, Axel. Pues mira, la verdad es que a mí me parece que no ha sido eficiente. Investigando un poco, vi que en el 2017 se hizo una investigación por, el Centro de Investigación de Salud Poblacional y el Instituto Nacional de Salud Pública. Y pues se ve que de las adolescentes que ya habían empezado su vida sexual, más de la mitad, o sea, el 51% ya había estado embarazada. Entonces podríamos pensar, bueno, pues es porque el Estado no les había enseñado a lo mejor a utilizar anticonceptivos. Pero ese mismo estudio encontró que el 90% de esa población ya reportaba conocer o haber escuchado pues del todo el tema de anticonceptivos y condones. O sea, esto significa que realmente no están recibiendo una educación sexual integral. Los temas que están viendo solamente es los anticonceptivos, cómo se usan y para qué sirven. O sea, y esa educación sexual integral, pues, ¿qué involucra? El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA dice que son 24 temas, los agrupan en, pues, 3 grupos principales, que es salud sexual y reproductiva, que tiene todo lo que, o sea, involucra los temas de evitar embarazos, VIH, alcohol, drogas, etcétera. Autoeficacia, los métodos anticonceptivos, cómo obtenerlos, servicios de salud y derechos, todo lo que tiene que ver con violencia, igualdad de género, respeto, placer, etcétera. No significa que al cubrir todos estos temas sea resolver el problema, pero pues es un avance que el Estado no ha logrado, porque estos temas que te digo, los que sí se enseñan, como te mencionaba, los 3 que más han reportado que los alumnos sí conocen son el uso del condón, la prevención del embarazo y protección contra el VIH. Pero realmente se ha trabajado muy poco sobre el tema de autoeficacia y las habilidades, o sea, las competencias que necesitan estos adolescentes para poder poner en práctica esos conocimientos. Entonces, pues digamos que el Estado está, pues vaya, flaqueando mucho en ese tema. Perfecto, muchísimas gracias, Jaime. Quisiera que la diputada Elsa Méndez nos ayudara a finalizar con esta pregunta. Sí, muchas gracias. No ha sido eficiente, yo así lo veo, porque no se ha abordado de la manera adecuada. Hablar del tema de sexualidad no solamente compromete a lo que es nuestra genitalidad, deseo y placer, compromete a todo lo que somos como personas, el ser humano en nuestras 4 dimensiones. Así es que si hoy en día creemos que estos planes y programas que se han diseñado para nuestro país van a ayudarnos a poder reducir en tasa del embarazo adolescente, abuso infantil, que México es de los países que tiene muchos más casos, lamentablemente, y solamente 1 de cada 100 son denunciados, o en casos de tema de infecciones de transmisión sexual, es porque no se ha abordado de manera responsable y porque, lo voy a decir de manera muy clara, porque se ha hablado con mentiras, porque no se les ha hablado con la verdad a nuestros jóvenes. Creemos que con entregarles un condón, un anticonceptivo, los estamos protegiendo. Pero qué manera de irresponsabilidad están tomando nuestras autoridades en decirle que eso los está protegiendo. Cuando de 5 enfermedades que se tenían de transmisión sexual, se han disparado hasta 30. Y ya no solamente son localizadas genitalmente, sino ya están analmente en bucal. O sea, esto ha disparado, se ha quintuplicado el embarazo adolescente, porque todo es promoción. Y es que hoy en día les están diciendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes que tienen autonomía para poder ejercer su sexualidad desde muy temprana edad. De verdad que tendríamos que analizar esta situación, porque no nos va a ayudar a enfrentar los retos que tenemos como país, sino solamente los vamos a intensificar. Y lo que a mí más me molesta como un adulto responsable es que solamente le digamos a nuestra juventud que su cuerpo puede ser un objeto sexual que puede ser utilizado por cualquier persona, dejando a un lado los sentimientos, los valores y a la propia persona. Les estamos hablando con mentiras. Muchísimas gracias, diputada. Pasamos a la siguiente pregunta, y es: ¿por qué sería importante que los padres se involucren en la educación sexual de sus hijos? Karen, ¿te escuchamos? Hola, muchas gracias. Bueno, partimos del hecho de que la familia es la célula de la sociedad. Necesitamos familias sanas para tener sociedades sanas. Y el matrimonio es el arquitecto de esa familia. Ahora, los hijos no pertenecen al Estado, forman parte de una familia. Y en la familia se enseña con el ejemplo, se debe de transmitir el respeto, el compromiso, el amor, la responsabilidad, todo esto. Entonces partimos de que la familia
es la célula de la sociedad, ¿ok? Sobre ella se tiene que construir. Muy bien. La dimensión sexual de una persona involucra toda su masculinidad o toda su feminidad. Y esto es parte de la identidad de la persona. Esta identidad se encuentra y se refuerza en la familia, principalmente a través de los padres. Claro que también de los hermanos, pero principalmente a través de los padres. La educación sexual se ha reducido a un libertinaje sexual de sexo sin compromiso, sin amor y sin fertilidad, que es una consecuencia lógica, si, o sea, una probabilidad de un embarazo si hay algún encuentro sexual, ¿no? Entonces, la educación sexual debe de ser integral, abarcando la biología, la psicología, el ámbito social e incluso el espiritual. No se debe de reducir a genitalidad porque esto sería incompleto. Esto coarta a la persona, la daña y hace que en vez de amarnos nos usemos. Entonces, si los padres no se involucran en la educación sexual de sus hijos, entonces los maestros van a hacer las redes sociales, el reggaetón, las películas, la pornografía y toda la información que encuentran en internet, que habrá buena, pero ellos no van a saber distinguir a la edad que tengan. Entonces, por supuesto que los padres se tienen que involucrar en la educación de sus hijos. Perfecto, Karen, muchísimas gracias. Ángel, ¿algo que quieras agregar? Sí, claro, es importante que los padres se involucren en la educación sexual de los niños. En primer lugar, ya lo comentaron nuestros invitados, porque es un derecho humano, es decir, es inalienable y nadie lo debiera de violentar. Y además está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación que tendrán sus hijos. Por otra parte, la educación sexual como tal es importante que sea inculcada en casa por los padres. De lo contrario, un tema tan sensible, tan relevante, queda en manos del Estado, que al fin de cuentas es un tercero que su función es implementar una educación generalizada. No tiene la capacidad de tomar en cuenta las características psicológicas y las necesidades sentimentales de cada niño en particular. El Estado se debe de concentrar en que sus funciones sea pues propagar la educación y que sea accesible para todos. Por consiguiente, claro que es importante que los padres eduquen sexualmente a sus hijos, pues son los que mejor los conocen, están al tanto de las necesidades y tienen un criterio mucho más amplio de cómo impartir esta educación pues a sus propios hijos. Bien, muchas gracias, Ángel. Valeria, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han comentado hasta ahorita. Creo que para hablar de estos temas es súper necesario identificar que la sexualidad, como ya dijeron, no solamente abarca la parte biológica, que es lo que muchas veces es lo primero que se nos viene a la mente y reducimos la sexualidad a lo biológico y a los cuerpos. Y no, la sexualidad también está presente en todos los aspectos de la persona, que es la biológica, pero también está la intelectual, social, afectiva y trascendente. Si logramos entender todo lo que abarca la sexualidad, vemos que de verdad rodea en diferentes ámbitos a la persona y desde el nacimiento, mucho antes de nacer, tú por el simple hecho de ser persona ya tienes una sexualidad. Esta sexualidad debe de formarse desde pequeños y ¿quién mejor para darte esta educación que los padres? Y esto es porque los padres al final son el primer contacto de sus hijos. Y como ya mencionaron, la familia y los padres es donde se da el origen formativo de toda persona. Y si abarcas y das todos los temas necesarios en la familia y a los padres de familia, las diferentes pues, familias y el conjunto van a ser una sociedad mejor y más educada en este tipo de temas. Además, también es importante mencionar que los padres, tanto la madre como el papá, en sus diferentes sexualidades de hombre y de mujer, son fundamentales para nuestra propia identidad sexual. Necesitamos ver esto con el ejemplo que ya nos han comentado otros participantes y deben de asumir sus diferentes roles sexuales para que nosotros también podamos alcanzar nuestra identidad sexual desde pequeños y que continúe en formación a lo largo de nuestra vida. Creo que por estas razones es no una decisión opcional de los padres, sino es un compromiso y es una responsabilidad total que ellos deben de ver qué tan
Importante es el impacto que van a tener en sus hijos si dan este tipo de educación. Muchísimas gracias, Valeria. Repito la pregunta para las personas que nos ven y para los siguientes participantes. ¿Por qué sería importante que los padres se involucren en la educación sexual de sus hijos? Jorge, ¿quisieras comentar algo? Claro que sí, muchas gracias, Axel. Buenas tardes a todos, a las diputadas que nos acompañan y a Marcial Padilla de Comparticipación. Yo creo que es vital contestar esta pregunta empezando con que la educación sexual es súper importante. Desde entrada, desde ese inicio, podemos decir que es un buen argumento para que los padres se involucren en la educación sexual de sus hijos. De entrada se ha demostrado que la educación sexual puede llegar a evitar embarazos no deseados y también a reducir la probabilidad de transmisión sexual y que los hijos o las hijas puedan reconocer abuso sexual por agresores potenciales. También sabemos que un infante desde los primeros meses de su vida empieza ya a interactuar con su cuerpo y entre su cuerpo pues también con sus órganos reproductivos. Entonces, yo creo que por eso es vital que los padres que pasan la mayor parte del tiempo en los primeros años del hijo se eduquen y puedan educarlos así a los hijos en temas de educación sexual. Yo creo que es muy importante plantearnos cuál es el valor que le damos a la familia en esta sociedad hoy en día. Como dijo Marcial, creo que muy bien explicado, cuando se es padre, se tienen responsabilidades y se tienen, con los derechos se tienen también obligaciones. Y dentro de esas muchas obligaciones está velar y proteger a los niños las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y entre esas responsabilidades se encuentra la educación sexual. Si los padres no cuentan con la información suficiente o con la educación ellos mismos que se debe otorgar a los hijos, pues es una obligación como padres informarse, aprender y así poder educar a los hijos de la mejor manera en la que ellos creen posible. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ahora quisiera pedir la participación de la diputada Karina Banda. Muchísimas gracias y nuevamente es un gusto tenerlos y me siento muy complacida y muy honrada en esta invitación, ver cómo se están expresando ustedes acerca de estos temas que son fundamentales. Como lo han dicho, es fundamental, es vital y trascendental que los padres precisamente, aparte de que es un derecho, es una obligación. Si no les dieron en su oportunidad a ellos esa educación, ahora ya es nuestra obligación y más con las reformas, porque esta es la oportunidad que estamos haciendo con las reformas que realizó el Censo Estado, yo en mi estado, desde la materia constitucional y desde la materia de la Ley Estatal de Educación de Aguascalientes. Porque si les vamos a dar el consentimiento es porque la educación está, porque no hay que mentir a la ciudadanía como lo hacen algunos grupos radicales, el decirles que les hemos tirado todo lo que en 30 años construyeron. No, la educación sexual está, pero nosotros somos el primer núcleo, los primeros que debemos de enseñar, porque recordemos que la educación por concepto es sistémico, es integral. Entonces no solamente te puedes ir sobre una educación que te digan esta es una vagina y este es un pene, sino todo lo que conlleva esa educación, porque somos integrales. Por eso les digo que no debemos de confundirnos, porque en muchas partes de la Ley General de Educación, en las leyes estatales, está la participación del padre. Y por lo tanto como obligación, solamente que les dimos certeza jurídica al hacerlo para ponerle el consentimiento. ¿Por qué? Porque hubo muchos adoctrinamientos dentro de la Constitución y dentro de las leyes generales que no se deben de permitir. De ahí es bien importante explorar precisamente que nosotros somos como primer contacto con los pequeños, fundamental en nosotros brindar esa educación. Como primer lado que vamos a ver toda la periferia y el desarrollo integral de nuestros hijos. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Gracias, señor. ¿Existen casos que reflejen una mejoría importante al momento que los padres se involucran con el Estado en temas de educación?
Te escuchamos, Javier. Creo que existen muchísimos ejemplos de cómo los padres pueden participar en la educación de sus hijos y mejorarla sustancialmente. Pero a mí me gustaría hablar específicamente de un caso que ha estado en debate por mucho tiempo aquí en México, y es el del PIN parental. El PIN parental es una propuesta que se presentó en España, específicamente en la comunidad de Murcia, y lo que busca es simplemente que los padres utilicen este mecanismo para que las escuelas les tengan que informar sobre las actividades que en horario de clase se le dan a sus hijos, y principalmente si estas actividades tienen que ver con temas de sexualidad, temas controversiales moralmente, o temas que puedan tocar la parte ideológica, la parte moral de los padres de familia. Y a diferencia de lo que muchos críticos al PIN parental han dicho, el PIN parental de ninguna manera va a acabar con la educación sexual de los niños. La educación sexual con base científica, biológica, se seguirá dando de la misma manera como se ha dado siempre, pero la parte de las actitudes, la parte moral, la parte de los ideales, va a ser la que los padres de familia van a poder regular, se podría decir, que es lo que no está dentro del plan de estudios acordado. Y bueno, esa creo que sería una muy buena propuesta, porque permitiría fortalecer este derecho de los padres de familia a educar a sus hijos sin acabar de ninguna manera con la educación sexual con base científica, biológica, que los niños, por supuesto, que deben de tener y que se les sigue de... que Perfecto, muchas gracias, Javier. Quisiera pedirte también tu participación, Jaime. Claro que sí. Mira, definitivamente, como ya han mencionado, los alumnos que se quedan solamente con lo aprendido en la escuela no reciben una educación eficiente. Como consecuencia, pues tenemos todos los casos de embarazos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Entonces, definitivamente es una mejoría el hecho de que los papás pues tengan su intervención dentro de la educación sexual de los hijos. Pues, según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, menos de la mitad de del alumnado han recibido contenido completo de educación sexual integral. Como les decía, pues solamente lo que ven es qué son los anticonceptivos y cómo los puedo usar. Y eso, pues lejos de ayudar, hemos visto que nada más están promoviendo el inicio de una vida sexual activa y temprana. Esta educación, pues bueno, no, además también solamente se está viendo en secundaria, como vemos en preparatoria ya no se le da un seguimiento, se ve nada más durante un breve periodo de tiempo, y esto pues hace que no se pueda consolidar esa educación, ¿no? La internalización de todos estos temas pues tiene que ser un proceso metódico y continuado que, digo, dentro de casa se puede llevar a cabo más fácilmente. Y bueno, viéndolo también solamente en secundaria, pues está excluyendo segmentos muy vulnerables de la población, especialmente pues las niñas que desafortunadamente contraen matrimonio a temprana edad o que ya no pueden estar en la escuela. Entonces, por eso es importante que los padres aquí hagan su parte, porque en ocasiones no pueden recibir esa educación dentro de la escuela. También se ha reportado que bueno, los programas que sí ven todo el tema de educación sexual integral con mayor impacto no solamente se enfocan en el tema de prevención de embarazo, sino que también ven todos los comportamientos sexuales, el riesgo psicosocial, factores protectores, etcétera. Un estudio de la Universidad Autónoma de Hidalgo pues concluye que la escuela sí está haciendo su rol, o sea, sí están enseñando los temas de anatomía, fisiología, aparatos reproductivos, etcétera. Pero a pesar de esto sigue habiendo embarazos y sigue habiendo enfermedades de transmisión sexual. ¿Y por qué es? Pues porque hay un hueco que queda ahí, ¿no? Y ese hueco lo tienen que pues ocupar los padres, o sea, su tarea, que lejos de ser cumplida todavía, pues va más allá de eso. O sea, ellos tienen que crear un clima de confianza, escuchar todas las dudas que tienen sus hijos para que pues de esa manera puedan transmitir esos valores y educar pues en los que consideren mejor, pero que pueda reducir esos riesgos, como ya vimos, de embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual. Perfecto, muchísimas gracias, Jaime. Ahora repito la pregunta para las personas que nos escuchan y también para ti, Frida. ¿Existen casos que reflejen una mejoría importante al momento que los padres se involucran con el Estado en temas de educación? Sí, sí existe. Precisamente uno de esos ejemplos
de los mejores que tenemos aquí en la República Mexicana es el caso de Chihuahua, que en el 2019 lograron bajar los embarazos adolescentes hasta un 32%. Esto fue gracias a un programa de Formando Corazones en donde involucraron a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia. Y no solo se basaron en el tema de la educación sobre anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Les enseñaron de planes de vida, les enseñaron de respeto, afectividad e incluso la parte más básica, el aspecto biológico, para poderles enseñar qué pasa si hay una relación sexual. Y en este caso es una nueva vida. Dentro de su programa pudieron ver paso por paso cuál era el proceso de formación de esta nueva vida dentro del vientre. Y en este programa, los padres, que sí pudo haber una deficiencia en cuanto a su formación, como ya lo mencionaron, también pudieron formarse. Entonces, lo que les enseñaban en la escuela, se reforzaba directamente en la casa. Entonces, es una realidad que sí pueden existir mejoras. Y esto lo lograron en solo un año uniendo al Estado y a los padres de familia. Y se me hace algo súper valioso y de lo que como sociedad debemos de aprender. Perfecto, muchísimas gracias, Frida. De nuevo, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora, ¿cuál consideran que sea el medio o la información adecuada para hablar de educación sexual con jóvenes y niños? Escuchamos, Jorge. Muchas gracias, Axel. Pues como yo creo, todos mis compañeros aquí ya lo mencionaron por lo menos una vez, creo que es vital volver a mencionarlo. La educación sexual no solamente es el aspecto físico o biológico. La educación sexual también abarca un ámbito intelectual, un ámbito social y un ámbito afectivo. Una muy buena amiga hace unos días me estaba mencionando una palabra que yo no había escuchado hace mucho. De hecho no lo había escuchado, era un analfabetismo afectivo. Y creo que definitivamente en México y en muchos lugares estamos viviendo de ese tipo de analfabetismo. Como dije al principio, creo que los padres es su responsabilidad y obligación informarse para que puedan dar el mejor tipo de educación sexual a sus hijos en todas las etapas de su desarrollo. Porque creo que estaría mal solamente abarcar la educación sexual desde el lado biológico o físico, pues como los ejemplos que ya han dicho y el ejemplo que acaba de mencionar Frida también de Chihuahua, también hay innumerables ejemplos en muchos otros países del mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido es el país de Europa que más alta tasa de embarazos adolescentes tiene. Y también es de los países que más anticonceptivos da a sus alumnos en las escuelas. Entonces, yo creo que no esté equivocado, pero definitivamente creo que está incompleto y se puede abarcar muchísimo más. ¿Cuál es el medio? Pues yo creo que el medio son los padres de familia. Los padres de familia con una extensión de su educación familiar por parte del Estado. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Ángel, quisiera pedirte tu participación. Sí, claro. Bueno, la educación sexual es un tema muy sensible, es un tema muy delicado, y para darle la importancia y dedicación que requiere, inicialmente se debe de realizar pues de manera personalizada, dirigida, acorde a las necesidades de cada niño en particular. Por lo que considero que una manera adecuada es la que el tutor decida como correcta. Al final, parte de que un padre eduque sexualmente a sus hijos, le da la libertad de escoger el cómo. En lo personal, pienso que en primer lugar debe ser impartida en casa, porque ahí es donde está el núcleo familiar. En segundo, y en segundo plano, por personas o grupos que son ajenos a los padres y al menor, siempre y cuando respeten la autonomía de los padres, ejercer el derecho que tienen de educar a sus hijos. Y pues también que sea una educación de origen científico, que deje fuera cualquier tipo de ideología y que porque tiene que ir dirigida según a la edad de cada niño. Para esto existen personas, existen institutos, organizaciones, creo que nos puede platicar un poquito más Karen de este tema, pero al final también me gustaría hacer referencia al PIN parental que comentaba Javier, porque pues es un medio para que el padre conozca el tipo de educación que su hijo va a recibir.
además de que la conoce con antelación y puede negarse a que su hijo participe en estas políticas que está intentando el Estado meter. Y pues así podemos generar una relación individuo-Estado donde cada quien aporte la educación que le toca. Perfecto, Ángel, muchísimas gracias. Repito la pregunta para las personas que nos ven y también para ti, Valeria. ¿Cuál consideras que sea el medio o la información adecuada para hablar de educación sexual con jóvenes y niños? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ya comentaron. En cuanto a la información, definitivamente se tienen que hablar las cosas como son y por su nombre. Y es muy importante aclarar que al permitir que los padres se involucren y estén presentes en la educación sexual, no significa que esto se va a quitar. Sabemos todos que la educación sexual es una necesidad, pero se tiene que hablar en temas basados de ciencia sin meter temas ideológicos de ningún tipo. Y creo que aquí cualquier idea que podamos tener personalmente sobre un tema, el valor, el juicio, lo que podamos hacer con nuestro cuerpo y demás, no quita el hecho de que hay una verdad y una información real y científica de lo que es la sexualidad en todas sus dimensiones. Creo que este tipo de información también debe de tomar en cuenta temas como autoestima, autoimagen, aprender a conocerte, privacidad del cuerpo y, como ya lo mencionamos, desde que están pequeños. Porque hablar de educación sexual no es nada más dar una plática a los 10, 11, 12 años y ahí quedó. Hay que transformar a la persona y darle una educación integral. Y en cuanto al medio, estoy de acuerdo con Jorge, creo que definitivamente empieza y termina en casa, pero claro que sabemos que lo que se ve en la educación de la familia también se cuida de cierta manera en la escuela, porque los niños pasan mucho tiempo ahí y es importante que los dos, tanto profesores, directivos y padres de familia, estemos involucrados en la formación y en la educación sexual de nuestros hijos basados en información real, en la verdad y en la ciencia. Y que captemos todos como sociedad la importancia de estos temas y de ser realmente el medio adecuado para darlo. O sea, es estar realmente formados, educándonos, qué estamos haciendo nosotros como individuos y como sociedad para ser el medio adecuado para que se dé esta información y educación sexual en nuestros niños. Muchas gracias por tu participación, Valeria. Karen, quisiera pedirte alguna reflexión para terminar con esta pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el medio o la información adecuada para hablar de educación sexual con los hijos? Bueno, primero quiero empezar con que muchos padres tienen pena o miedo de hablar de este tema con sus hijos, pero en verdad, si nos están escuchando padres de familia, los invito de verdad a enseñarles y compartir con sus hijos estos temas antes de que sean mal informados por otras fuentes que ya comenté antes, la pornografía, las redes sociales, videos que nada tienen que ver a veces con la realidad, ¿no? Es necesario hablar siempre con los términos adecuados desde que son niños, ¿no? O sea, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, porque a veces es como, ay, es que el pajarito, el pito, o sea, no, eso no ayuda a la educación sexual y a aceptar la realidad y la verdad como es. También es importante tomar en cuenta los sentimientos y emociones, no porque determinen la identidad de la persona, sino porque son parte de ella. Y es parte también de la dimensión sexual. Es vital que se enseñe a amar desde chiquitos y no a abusar a las personas. Y algunos portales y libros útiles son los siguientes. Los libros Aprendiendo a Querer, que es un programa de estudios que se mete en las escuelas y es muy bueno porque desde preescolar les enseñan valores, les enseñan la amistad, el liderazgo, pero también el amor y la responsabilidad, todo en un ámbito muy integral. El siguiente portal que quiero compartir se llama sexoseguro.org y es más para jóvenes, donde explica temas de sexualidad, pero también integral, con cuerpo, mente, emociones y espíritu. Explica valores y virtudes como la espera en el noviazgo, que tiene grandes ventajas, por cierto. Y el tercero que quiero recomendar es otra página de internet que se llama formandocorazones.org y es un programa también integral, pero hay opción para niñas, bueno, para niños, o sea, jóvenes, para padres de familia y para maestros. Entonces, hay más, pero estos son los que yo recomiendo como familióloga y
Muchísimas gracias por tu participación, Karen. Ahora llegamos a la penúltima pregunta. ¿Qué mecanismos podrían ayudar para involucrar a los padres en la educación de los hijos? Jaime, ¿te escuchamos? Gracias, Axel. Pues mira, definitivamente todavía hay mucho camino que recorrer. O sea, en primer lugar, los papás se tienen que involucrar en los talleres o en los, cursos que se vayan a impartir en las escuelas. Porque el tema de educación sexual a menudo es pues bastante incómodo, tabú, incluso los papás. O sea, por eso vemos muchas veces que lo evitan en su totalidad y nada más le pasan la responsabilidad a la escuela y esperan pues lo mejor, ¿no? Pero ya vemos que el resultado de dejar que la escuela se encargue, pues a menudo se queda bastante corto e incluso puede ser hasta contraproducente, ¿no? Hace varios días, pues veía un tweet que decía, si no le confías ni siquiera los impuestos al Estado, ¿por qué le vas a confiar a tus propios hijos así ciegamente, no? Cuando tu hijo alcanza la edad de manejar, sabes el peligro que corre al manejar, entonces pues te aseguras, a pesar de que tome los cursos que tome, te aseguras que sabe manejar. O sea, cuando tu hijo ya tiene, bueno, ya está en edad de tener una vida sexual activa, ¿por qué no te interesa asegurarte que tiene los conocimientos y las herramientas adecuadas para, pues, vivir esa etapa de su vida, ¿no? O sea, el cambio que se requiere cultural y la mejor manera de asegurar pues, la reducción de todo este tema de embarazos, enfermedades de transmisión sexual, no es dejando nada más que el Estado se encargue de decidir qué es lo que le va a enseñar a los hijos, sino encontrar ese match entre lo que aprenden pues, los hijos en las escuelas, siempre vaya con una base científica real, libre de ideologías y pues un correcto involucramiento de los padres. Muchísimas gracias, Jaime. Quiero darle la palabra ahora a Javier. Bueno, la verdad yo creo que existen muchos mecanismos. Ya hablamos del PIN parental que permitiría, por ejemplo, el que los niños no acudan a ciertas actividades que estén fuera del plan de estudios porque sus padres consideren que no es correcto por sus principios, por sus valores, por sus ideales. Pero yo creo que también deberíamos ir mucho más a fondo y creo que los padres de familia, las organizaciones de padres de familia deberían de participar en la construcción del plan de educación. O sea, los libros y los contenidos que los niños llevan en las escuelas están hechos con base en lo que nos dice el extranjero, en lo que nos dicen ciertas organizaciones y que tal vez no tienen nada que ver con lo que piensa la sociedad mexicana, con lo que piensa nuestra cultura, con lo que piensan los padres de familia. Entonces yo creo que deberíamos de hacer caso a muchas propuestas, como por ejemplo la que ha hecho la Unión Nacional de Padres de Familia, que decía que se deberían de tomar en cuenta las opiniones de los padres de familia a través de estas organizaciones, por ejemplo, con foros abiertos, para que los padres verdaderamente vean que en la educación que sus hijos están llevando en las escuelas se está tomando en cuenta su opinión y que no simplemente se está haciendo a un lado la opinión de los padres y se está tomando más en cuenta las ideologías que vienen del extranjero y que nada tienen que ver con la voluntad de los padres de familia. Entonces creo que es muy importante esto, no solamente impulsar mecanismos como el PIN parental para cuando ya está en el plan de estudios este tipo de cosas introducidas, sino que desde antes se tomara en cuenta la voz y la voluntad de los padres. Muchas gracias, Javier. Repito la pregunta para la gente que nos ve y para ti también, Frida. ¿Qué mecanismos podrían ayudar para involucrar a los padres en la educación de sus hijos? Muchas gracias, Axel. Bueno, algo que yo vi desde mi experiencia en mi escuela y en otras escuelas que hemos ido conforme con Jubi, que también una de nuestras áreas de trabajo es la educación, creo que es muy importante poder formar comités de padres de familia o los llamados vocales, en donde hay un grupo de padres representantes de todos los padres de familia por generaciones que son la voz y voto dentro de las escuelas. Como bien lo mencionaron, sí es el derecho de los padres a educar a sus hijos, pero también es una obligación que estos padres busquen los espacios para poder ver qué les está enseñando el Estado a sus propios hijos. Porque volver a recordar que los hijos son de los padres y no del Estado. Pero si los padres no se involucran, si los padres no buscan los espacios, es justo ahí donde empiezan a haber esas deficiencias. Entonces, estos tipos de comités
de participación se me hacen muy importantes porque sí, aunque puede haber una deficiencia de tiempo, incluso de los padres, para poder estar siempre ahí con los hijos y los contenidos, pueden designar especialmente a un grupo de padres que puedan estar comprometidos en tiempo, que informen a los demás y que entre todos puedan llegar a consensos importantes por el bienestar de los niños. Además, como lo han mencionado, también hay grupos de sociedad civil que estamos involucrados en estos temas de sexualidad y de educación, y es un llamado a poder ser, pues mucho más, a tener mucha más apertura para poder acercarnos a las escuelas, a los padres de familia y ofrecerles nuestros servicios para que en conjunto siempre busquemos lo mejor para nuestros niños. Y sería todo. Muchas gracias, Frida. Marcial, quisiera pedirte tu opinión. ¿Gustas que te repita la pregunta? Sí, por si alguien acaba de entrar. Gracias. Claro que sí. ¿Qué mecanismos podrían ayudar para involucrar a los padres en la educación de sus hijos? Muchas gracias, Axel. Está muy interesante el panel, nuevamente. Pues mira, en mi opinión, creo que yo veo cinco mecanismos, 5 grandes necesidades que podríamos tener. Pero me gustaría contextualizarlas, ¿sí? Va a ser dentro del tiempo de mi espacio, ¿eh? No me voy a pasar. Quisiera volver a la comparación, a la analogía con la alimentación. ¿Sí? Si tú tienes a un niño que necesita alimentarse, la experiencia cotidiana de los padres de familia es que el niño va a comer lo que quiere y no lo que le gusta. Pregúntale a cuántos padres de familia tienen ese dilema constante de decir cómo hago que se coma las verduras, porque es mejor que coma verduras a que solo coma azúcar. Y en la vida cotidiana de los padres de familia, y les estoy diciendo algo que no sé si sabían ustedes, pero en la vida de cuando ya tienes un hijo, llega cierta hora del día donde tienes que limitar cuánto azúcar comen, porque si no, no van a dormir. Y si no duermen, les va a hacer daño. O sea, el concepto de acompañar a un hijo en su vida, en cada aspecto de su vida, es extremadamente complejo, ¿eh? No es tan simplista como levantarse en la mañana y decir estoy defendiendo la educación sexual. Es un tema bien, mira, la diputada Karina seguramente pasará, ¿no? Yo también voy pasando. ¿Cuáles son los 5 mecanismos que creo yo que hacen falta? El primero, realmente afrontar con toda valentía, de una manera, voy a decirlo, revolucionaria, el erradicar la información, la sobreinformación, la obesidad sobre el erotismo y empezar a dar educación para proyectos de vida afectivos significativos. Ahorita, Axel, no hay educación sexual en México. Ahorita lo que hay es pornografía que da información sobre el erotismo. Y esa es la fuente número 1 de información erótica de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Lo que pasa es que los adultos, como quiera, pon tú que vayamos con lo que llevábamos antes. Pero cuando empiezas desde los 9 años a sobreerotizarte, a hiperestimularte, solo van a llevar eso. Entonces, eso es lo primero que hay que llevar. Sustituir la información sobre el erotismo con proyectos de vida. Segundo, reconectar el erotismo, el placer, la sexualidad, el matrimonio, la procreación, la familia y el hogar. Se tienen que volver a conectar los aspectos reales de la persona. El tercero, el reconocimiento jurídico de la responsabilidad de los padres de familia para educar a nuestros hijos en todo, no solo en la sexualidad. El cuarto, que ya se mencionó, es el espacio para padres de familia. Y el quinto es que haya espacios reales, no de conflicto, sino de trabajo en conjunto entre el gobierno y los padres de familia. Porque el verdadero enemigo no son padres contra gobierno. El verdadero enemigo ahorita, en este momento, en la sexualidad, no, en el erotismo, es la pornografía. Ese es mi comentario. Perfecto, muchísimas gracias, Marcial. Muchísimas gracias, comentarios muy asertivos. Y bueno, ahora pasamos a la última pregunta y a manera de conclusión, ¿la educación sexual de los niños es una tarea de los padres o del Estado? ¿Qué opinas, Ángel? Es una tarea propia de los padres. El Estado, de acuerdo a la Constitución, debe asegurarse que la educación sea laica, obligatoria, gratuita, accesible, etc. Sin embargo, el criterio que orienta la educación
debe estar basado en el progreso científico, evitando fanatismos y prejuicios. Muchas veces la ideología de género quiere integrar quiere meter ideas que no son científicas, no están respaldadas por ninguna ciencia. Y pues la Constitución también menciona que la educación debe contribuir a la convivencia humana, evitando privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Y esto es muy importante porque el Estado, al ingresar obligatoriamente estas ideas anticientíficas, puede crear división, pero sobre todo confusión en los niños, porque justamente lo que decía Marcial, están erotizando. Entonces, no es educación sexual. El Estado lo que sí debería de hacer es garantizar el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos libremente y darles la opción de abstenerse a participar en este tipo de actividades que van con ideologías de educación sexual que no están respaldadas por ninguna ciencia. Muchas gracias, Ángel. De nuevo, ¿la educación sexual de los niños es tarea de los padres o del Estado? Jorge. Muchas gracias, Axel. Pues en una palabra, yo creo que de ambos, definitivamente. Pero considerando que los padres son los primeros educadores, y no porque ganaron una carrera o un concurso, pero por el hecho de ser progenitores de los hijos, son los primeros educadores, son los que conviven todo el tiempo con ellos, desde que están pequeños, velan por sus intereses, los protegen. Y en la mayor parte de los casos, cuando son muy pequeños, pasan en la mayor parte del tiempo. Pero a medida que van creciendo, es las escuelas y los educadores los que empiezan a tomar también más tiempo de la vida del infante y empiezan a tener más importancia dentro de su educación. Yo creo que la educación sexual basada en ciencia es tarea de ambos, de los padres y del Estado. Pero yo creo que en este caso, los educadores, por su trayectoria académica, pueden tener un poco más de peso y mucho más preparación que los padres. En el caso de la educación sexual basada en juicios de valor, es decir, si está bien o está mal, si lo debería hacer o no lo debería hacer, creo que aquí es donde entran los padres. ¿Por qué? Porque ellos son los que velan por los intereses de los hijos desde que están muy pequeños. Un muy buen amigo, hace unos días, discutiendo justamente este tema, me estaba diciendo, si en México, con nuestra situación, no podemos confiar en el Estado, ¿qué me llevaría a pensar que podemos confiar en los padres? Y yo me quedé pensando y dije, pues bueno, es que si no confiamos en los padres, pues entonces, ¿en quién más vamos a confiar? Yo creo que cuando se es padre, se tienen derechos, pero también se tienen muchas obligaciones. Entre ellas, el apoyo económico que se le tiene a los hijos. Otra de las cosas que estaba investigando y que definitivamente me hubiera gustado saber de pequeño, pues es que los padres están en todo derecho y en toda obligación también de administrar los bienes del hijo. Por ejemplo, si llega a recibir una herencia. Y de la misma manera, de preocuparse por su desarrollo social y afectivo. Muchas gracias, Jorge. Valeria, quisiera pedirte tu participación, por favor. Sí, yo también creo que definitivamente es una tarea que parte y termina en la casa con los padres de familia, no por el hecho de que los hijos son propiedad y son cosas, claro que no, por todo lo que el tema abarca de la sexualidad, como ya vimos, no es algo que se da de la noche a la mañana, es todo un proceso que debe de acompañarse en las diferentes etapas de la vida de los hijos. Como ya mencionaron, hablamos de derechos y creo que sí, los padres definitivamente tienen el derecho humano de la educación de sus hijos sobre el Estado. Y se habla mucho, y en estos temas he podido ver que se habla mucho de cómo le vas a quitar el derecho de educación a tu hijo, etcétera, etcétera. Y creo que aquí también llega el momento de ser coherentes. Y si estamos buscando y protegiendo los derechos de los niños de tener una educación sexual adecuada, también hay que ser coherentes y respetar el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Y aquí también quiero incluir, y como mencionaba Jorge, trabajar en conjunto, tanto padres de familia como en escuelas y personas que se relacionan a todo lo educativo, porque volvemos a lo mismo, al final hay información científica y comprobable de lo que es la sexualidad y es la misma para todos. Las opiniones sí pueden ser distintas y diversas, pero al final
No debería de haber esta complicación de qué información se les va a dar, porque al final la información es una. Y claro que va a pasar por el colegio, por los materiales educativos, pero debe de terminar en casa, porque así se da la educación sexual de calidad y creo que es lo que todos aquí queremos. Y lo más importante, creo que en lugar de ver quién lo hace mejor, quién lo hace peor, y si los papás no lo hacen, o si hay abusos en casa o lo que sea, que también se da, no se trata de, bueno, como tú lo haces mal, ahora el Estado lo va a hacer. No, al contrario, el Estado debería de apoyar y dar la formación y las herramientas para que los padres, que son la base de la sociedad, puedan continuar con esta educación y se dé de una manera correcta. Muchísimas gracias, Valeria. Karen, a manera de conclusión, ¿la tarea de la educación sexual a los niños es de los padres o del Estado? Pues definitivamente de los padres, de la familia, pero secundado por el Estado, como ya han dicho mis colegas. Si los padres no hablan de sexualidad con sus hijos, entonces serán mal informados y, como ya dijo Marcial también, mucho por la pornografía, muchísimo. De hecho, México es el país número 1 en producción y distribución de pornografía infantil, y luego queremos que no haya abusos. De hecho, también es el número 1 en abuso infantil. Muchos padres no están de acuerdo con que a sus hijos se les enseñen uso de anticonceptivos, o que se les dé escoger, ven en falda si eres hombre, no pasa nada, o usa pantalón, no pasa nada, o que se promuevan conductas como masturbación y el aborto. Hay padres de familia que no están de acuerdo con esto, y se debe de respetar, porque esto ya es ideológico, esto ya no es buscar el bien del niño de acuerdo a una base científica, eso es adoctrinamiento completamente. Entonces, bueno, también es complicado que todos los padres se pongan de acuerdo para que el Estado enseñe lo mismo a todos los hijos. Por eso me parece que el gobierno debe limitarse a la educación sexual a nivel biológico, y los padres deben acompañar a sus hijos en su desarrollo integral y los deben orientar en sus decisiones. Recordemos que los hijos no pertenecen al Estado, forman parte de una familia, así que se debe custodiar el bien de la familia para tener una sociedad más sana, fortalecida, y en la que todos seamos parte y construyamos el bien común, que es al final lo que nos va a ayudar a salir adelante como sociedad, que todos pongamos nuestro grano de arena por el bien común. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. Bueno, ahora me gustaría escuchar a nuestros invitados especiales sobre su mensaje final para el público. Les recuerdo a cada uno que tienen 2 minutos. Comenzamos con usted, diputada Elsa Méndez. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de echar muy bien estos 2 últimos minutos, sobre todo agradeciendo a ustedes, jóvenes. La verdad es que es un agasajo poder estar con ustedes hablando de estos temas, verlos tan preparados y poder hacer sinergia con ustedes. Es padrísimo, y que se repita este nuevo panel. Bueno, decirles que se ha tratado de poner, en mi caso personal en Querétaro, como si Elsa Méndez está en contra de que se hable de educación sexual a los niños porque con sus ideas medievales y retrógradas no está ayudando, y entonces quiere que saque que eso es algo muy malo. No, es algo tan importante, la sexualidad es algo tan importante que no es nada malo, y gracias a unas relaciones sexuales que estamos nosotros el día de hoy aquí sentados. Así es que es algo tan importante, pero que sí se debe de tomar de manera responsable. Yo estoy de acuerdo en una educación científica, biológica, antropológica, pero sobre todo donde también se le enseñe al niño y al joven a tomar decisiones asertivas, que todo tiene una consecuencia. No podemos decirle que es seguro con un anticonceptivo, que no te va a pasar nada y que vivas tu vida loca, porque no es así. Seguro es de que te contagias, o seguro es de que sales embarazada. Y ahí ni la orientadora, ni el profesor, ni el director va a venir a decirte a tu familia y se va a hacer corresponsable por haberle dado un mal consejo, por haberle dicho que con el anticonceptivo no le iba a pasar nada. El Estado, cuando tu hija llegue embarazada o con una enfermedad, te va a decir
Ahí sí estás preparado, padre de familia, para que puedas asumir los problemas. Pero te dicen hoy en día que no estamos preparados para abordar estos temas. Es algo tan natural como preguntarles a las que somos madres. Yo soy madre de 4 niños. A mí, yo no sabía cómo iba a saber cargar a mis hijos, cómo lo iba a acomodar para darle de comer. Pero yo sé identificar porque soy su mamá, si viene mal, si algo le pasó, si tiene algún problema. Y de esa manera nosotros tenemos la capacidad para abordar todos los temas. Lo importante aquí es atreverte a hablar con tus hijos, es algo tan natural y solamente tú como padre vas a poder abordar estos temas con la transmisión de valores familiares que tienes en tu casa, también neutralizando toda la promoción cargada de ideología que está en todos los medios de comunicación. Solamente tú como mamá y papá, porque los conoces desde antes de que nacieran. Rápidamente decirles que en mi estado yo ya propuse el programa Formando Corazones y tal es mi compromiso como diputada, pero más como madre de familia, que me comprometí con mi secretario de Educación, el licenciado Alfredo Botello, a yo hacerme responsable a la inversión total de capacitación y de todos los programas, libros y todo, para que podamos iniciar en 10 escuelas piloto y darles resultados aquí en mi estado de Querétaro. A todos los que nos escuchan, pero sobre todo a los que ejercen un cargo público, pensemos no en las próximas elecciones, pensemos en nuestras próximas generaciones. Queremos generaciones fuertes, generaciones sanas, generaciones con un juicio y crítico, pero sobre todo propio, que puedan pensar y que puedan debatir en justicia, pero sobre todo que protejamos su corazón, porque no hay anticonceptivo para el corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Elsa. Aplaudible su participación. Muchas gracias. Quisiera dirigirme ahora con la diputada Karina Banda, por favor. ¿Qué tal, muchachos? Pues nuevamente agradecerles esta gran oportunidad que se nos brindó y sobre todo para entender el contexto. Recordemos, y quiero que les dejen muy claro, la educación es integral y que en la sociología educativa nosotros estamos formando seres que a su vez van a ser parte de esa sociedad que van a ser el reflejo. Por eso es tan importante que la educación sexual y otros temas sí sean formados por comunidades educativas, donde el primer contexto sea el núcleo familiar. De tal manera que sea una obligación que antes había, el PIN parental es una gran oportunidad porque nos va a permitir también asumir esa responsabilidad que tenemos de brindar una educación, porque la educación por definición es aprender a vivir. Aprendamos a vivir en sociedad, aprendamos a vivir en un bien en común, aprendamos valores y la Constitución reconoce los valores, no así las ideologías. Y es donde debemos de tener cuidado con ideologías que nada tienen que ver con el progresismo científico, que nos ha costado muchísimos años de trabajo y evolución a los derechos humanos. Es bien importante la certeza y lo que hace un PIN parental es tener y dar certeza a algo que ya estaba reconocido, que no se le llamó así, fue diferente, pero en toda nuestra Constitución, en todas nuestras leyes generales, como el artículo 78 de la Ley General de Educación, nos dice que los padres y las madres de familia serán corresponsables en el proceso educativo de los hijos, de las hijas o los pupilos menores. Lo único que estamos haciendo es refrendar y decir, por las reformas que se hicieron en la Constitución, que nosotros ya teníamos reconocido ese derecho. Por eso es tan importante estas reformas, porque les recordamos lo que está vertido y que nos ha costado muchísimo tiempo de legislación, porque nuestros niños merecen ser libres y no adoctrinamientos. Y precisamente hemos trabajado mucho en campañas y es una realidad un departamento donde hay una responsabilidad parental. Y somos los únicos que ya inauguramos ese sistema de responsabilidad paterna en la educación y más en la educación sexual. Hagamos comunidades educativas, muchachos, todos por un mismo fin. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, diputada Karina. Seguimos con usted, señor Marcial.
Ya, perdón, gracias, Axel. Sí, yo tengo dos ideas. Bueno, primero que nada agradecer y felicitar a Jubi por este espacio, maravilloso. Me quedo con dos ideas y esa es la que quiero compartir con ustedes. La primera, es un dilema falso realmente en el fondo decir quién tiene que dar la educación sexual, el Estado o los padres de familia. En realidad, el dilema real, o sea, la pregunta real es en quién confías y si vas a ser esclavo o vas a ser libre, ¿sí? ¿Tú en quién confías más? ¿En quien te dio la vida? ¿En quien te acompañó cuando estás enfermo? ¿En quien tenía la responsabilidad inmediata sobre ti cuando llorabas, cuando no entendías, cuando necesitaste un abrazo? ¿O en el gobierno? Que te voy a decir algo, el gobierno no es nadie, no le importas. El gobierno no piensa en ti, más en la medida que tú le exijas que se preocupe por ti. ¿Sí? Esa es la pregunta. Es una pregunta. ¿En quién vas a confiar? ¿Vas a ser esclavo de alguien que no se va a preocupar por ti? ¿O vas a ser libre para que las familias eduquen en libertad? Y a todos los que se oponen al derecho de los padres a educar en libertad, que se pregunten más bien a sí mismos, que se vean al espejo. ¿Qué me está pasando que quiero ser esclavo del gobierno y de terceros? ¿Qué me está pasando que tengo ganas de perder mi libertad? Que quiero arrebatarme mi libertad, además de arrebatársela a otros. Eso no es democracia. Eso no es la sociedad que queremos. Segundo mensaje, y esto es para ustedes jóvenes, los que están aquí en el panel y los que también escuchan. Hay comentarios a favor y contra. Eso es democracia, eso está bien. Pero esta es mi segunda reflexión que vengo. Miren, tener un hijo es súper fácil. Es súper fácil. Un momento de calentura, un momento de voy a intentarlo, algo que hice o deshice. Tener un hijo es muy fácil. Ser papá o ser mamá, eso es lo difícil. Pregúntate, ¿qué México quieres para ti? ¿A qué le apuestas tu felicidad? ¿A ser un ser humano esclavo de un momento de placer? ¿A ser un ser humano capaz de crear proyectos de vida y de felicidad con otros y por otros? Piénsalo. Ese es el México que tú vas a dejar. Muchísimas gracias, Marcial. Agradecer de nuevo a todos los invitados especiales por esta participación. Quiero agradecer a todos los que se conectaron a este primer panel. Recordarles que tendremos un debate el próximo viernes y otros dos paneles el 19 y 26 de junio. Este panel también se va a quedar grabado aquí en la página de Jubi. Y bueno, agradecer de nuevo a los que se conectaron, a los panelistas, a los invitados especiales y esperamos poder contar con ustedes. Esta fue la juventud alzando su voz. Muchas gracias.